Estás escuchando Loseta, infección en la Ciudad de México. Quinta parte, rescate. Esta es una obra de ficción. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Su único objetivo es entretener. 29 de octubre, Ciudad de México. Casa. Ya casi es fin de semana y al parecer las cosas no van a mejorar. Hoy en la radio y a través de la televisión han hecho un par de pruebas del sistema de transmisión para emergencias. Ni siquiera sabía que el gobierno contaba con eso, al menos no en México. Pero en fin, se ha dicho que en las principales zonas militares se ha dado cobijo a los refugiados desplazados por la epidemia. Los más cercanos a las grandes urbes han sido superados en su capacidad, porque las autoridades ahora enfrentan el problema de reubicar a los refugiados que siguen saliendo de las ciudades a borbotones. La noticia habría pasado desapercibida si el encargado de darla a conocer, algún secretario de bajo rango del gobierno de la Ciudad de México, no hubiera dicho cerco sanitario de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Justo ahí fue cuando caímos en cuenta de que la supuesta evacuación no era lo que creíamos. Era un intento de salvar el tejido vivo de una infección mucho más grave, haciendo lo contrario, por supuesto. Es decir, retirando a las personas sanas. Es por eso que las evacuaciones estaban tardando una eternidad. Estaban revisando uno a los ciudadanos con la esperanza de que no estuvieran infectados. No nos están rescatando. Intentan salvar su pellejo mientras implementan las medidas correctas. ¿Por qué pienso esto? Sencillo. En una epidemia de cualquier tipo se monta un cerco sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Nada entra, nada sale. Ni nadie. Pero entonces, ¿por qué están evacuando a todo el mundo? Simple. Los actores políticos, al menos los protagonistas, no quieren perder su precioso capital, es decir, a la gente. ¿Qué pasaría si las personas se enteran de que no las van a dejar salir? Caos, revueltas, y si sobreviven, una mala imagen política. Y no es que nos puedan eliminar a todos con una bomba nuclear como en cualquier novela de ciencia ficción de Estados Unidos. Por ello, lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es solamente un paliativo político, cumpliendo con el mundo y el orden al controlar el virus, pero acatando los caprichos del pueblo mexicano. ¿Qué capricho? Ya lo puedo escuchar en la conciencia colectiva de los capitalinos diciendo: a mí me importa un comino el mentado virus, a mí me deja salir, o cosas por el estilo. También hoy ha sido el día en el que se ha dado la primera escaramuza grave en mi colonia. Al parecer, una chica regresó a su casa después de 3 días de estar fuera. La primera impresión de la madre fue que tuvo una juerga épica, pero al ver el mal estado en que ella se encontraba, se percató de que algo le había pasado. Todos nos enteramos por sus gritos cuando la recibió, lanzando injurias por haberse ido de fiesta en esta situación, pero todo se transformó en abrazos cuando vio su estado. La madre y la hija viven solas en una de las vecindades, así que lo más cercano que tiene una familia son las personas con las que conviven dentro de ella. Uno de los chicos que vive en la vecindad fue el primero en crear problemas. Decía que estaba infectada y que, como la chica tenía partes de la ropa cubiertas con un poco de sangre y su color era algo similar a los guantes de látex, al menos eso pensé que dijo, deberían de haber llamado a las autoridades. Eso fue el detonante para gritos, golpes y empujones entre los residentes de ese lugar. La verdad no suelo tomar mucho en cuenta esas peleas, porque es cotidiano que alguien se esté peleando o gritando ahí. Pero él tenía razón. No te puedes arriesgar y lo mejor habría sido revisarla por completo. Por otro lado, en las noticias han dado una nota sobre un rumor en el que el ejército, en su afán de contener la plaga de infectados, ha comenzado a irrumpir en las casas de personas que han sido atacadas o heridas por algún no muerto, con el único objetivo de dar fin a su vida con una lluvia de tiros. Otras veces sellan las viviendas por completo, puertas y ventanas, dejando a sanos con enfermos dentro de féretros familiares. Las palabras que ocupo son textuales. ¿Qué sangre fría debes de tener para encerrar a un grupo de personas con un caníbal al cual no serán capaces de asesinar? El conductor del programa de noticias ha dicho que darán seguimiento a la nota, pero
¿Cómo lo harán si el toque de queda, así como el constante acecho de estas criaturas, no lo permiten? En cuanto a las armas, he descubierto que una de las veretas es una PX-4 y he aprendido, por lo menos eso creo, a manejarla. Aunque no he tenido el valor ni el lugar donde practicar cómo disparar con ella. Aún así, creo que es un gran avance. Con esto podremos defendernos en dado caso de que alguien o algo intente entrar a nuestra pequeña fortaleza. Al menos podré usarla para golpear a alguien, pues es bastante pesada. También ha ocurrido algo importante. Al parecer mis amigos encontraron la página a la cual accedí el día de ayer. Por suerte, ellos no entraron a la de Nueva York, pero sí a las de otras ciudades en el mundo. Existe un rumor acerca de que hay algo más aparte de los muertos vivientes, o por lo menos otra clase que es más rápido en atacar y que nadie lo ha podido ver. Dicen que solo encuentran cadáveres totalmente devorados y una suerte de pequeñas pisadas alrededor. No quiero sonar dantesco, pero creo que nadie ha mencionado sobre cuáles son los efectos en los niños, ¿o sí? ¿Mueren o también regresan a la vida? La verdad, la imagen de diminutos muertos vivientes corriendo por la calle, acechando a los vivos, no me es muy grata. Creo que esta vez mi mente voló demasiado. Pero en realidad hay varios tipos. Los que se quedaron cerca de los talleres eran lentos, pero cuando todo comenzó, yo logré ver a más de uno corriendo a todo galope. Mi abuela, mi madre y mi tía han preparado una suerte de guisado similar al estofado, esperando a que la carne que ocuparon dure unos cuantos días. Ese guisado siempre me deja satisfecho, entonces creo que fue una gran elección. Esta bitácora va tomando otros tintes diferentes a los que tenía en mente cuando empezó todo esto. Pero creo que es algo bueno. Un proyecto que evoluciona. No lo sé. Tal vez pueda serme útil toda esta información para después. Ya saben, en alguna clase de historia, o por lo menos como una idea teórica de un proyecto arquitectónico. Ya veo el título. ¿Cómo funcionan las ciudades en situaciones de riesgo? O los problemas durante la evacuación de grandes urbes. Creo que sería agradable darle un uso menos álgido a todo esto. Por cierto, no quería que quedara anotado, pero creo que no sería bueno quedarme esto. Ayer soñé de nuevo con el chico que dejamos a su suerte en la facultad, persiguiéndome y preguntando por qué lo había dejado atrás y cómo es que había podido tomar esta decisión. Lo mismo me pregunté yo. Hasta mañana, bitácora. De octubre del 2015. Ciudad de México. Casa. Es viernes en la tarde. Generalmente este día de la semana me relajo y convivo con mi familia. Veo alguna película o dos, si es que no salgo, claro está. Pero esta vez no pudo ser así. Con la situación de los infectados empeorando cada día, que va, cada minuto, no he podido conseguir un solo momento de relajación. He estado caminando de arriba a abajo, ayudando en las tareas domésticas, tratando de aminorar la carga de tener más inquilinos en la casa. No es que no me agrade la compañía de mis amigos, pero a veces esas tareas son algo tediosas para mí. Jamás me acostumbraré a ellas. Por otro lado, entre tanto y tanto he tenido la oportunidad de escuchar el televisor, o con una mirada fugaz ver las imágenes que transmiten en él. La situación no ha cambiado. París es una zona de desastre, y sus campos elíseos están cubiertos de cadáveres andantes. Falló el plan de contención de la isla de Manhattan en Nueva York de alguna forma, y ahora las cercanías son una zona de guerra. La ciudad de Los Ángeles se encuentra sumida en revueltas y motines mientras la gente huye al mar. Sao Paulo ha sido declarada totalmente contaminada, y la única zona que hace frente a la plaga son las famosas favelas. ¿Quién lo diría? Uno de los guetos más famosos del mundo, como último bastión de aquella emblemática ciudad. Pero nadie habla de Japón. Si Estados Unidos está en problemas, creo que solo ellos podrían ser la punta de lanza para el combate de esta plaga, ya que gozan de un mayor nivel de vida que la mayoría de los países, además de contar con lo último en tecnología. Aunque por otro lado, ellos cuentan con la ciudad más poblada de todo el mundo, Tokio. No quisiera pensar qué es lo que pasa ahí. ¿Será como en los videojuegos?
He logrado escuchar que China, uno de los nuevos monstruos emergentes de la economía mundial, ha logrado hacer frente a estos problemas, aunque no sin dificultad. Debido a su escarpado territorio, la política del gobierno chino ha sido enviar de regreso al campo a la población de las ciudades, tratando de distribuirlas equitativamente en concentraciones que contengan individuos con ciertas características, habilidades o conocimientos para hacer una comunidad sustentable de manera temporal y retomar el país desde cero si es necesario. Creo que es una muy buena idea. Repartir los huevos y no tenerlos en una sola canasta para asegurar la supervivencia de tu cultura. De cualquier forma, será difícil. Si hay algo con lo que cuenta China es territorio infértil. ¿Cómo sobrevivirán? A pesar de esto, el ejército ha tenido varios encontronazos con mareas de muertos vivientes en las carreteras de aquel país. No era de extrañarse, siendo el territorio con mayor población del mundo. Desayunamos algo tarde, tratando de que las tareas de la casa estuvieran listas lo más pronto posible, en caso de que tuviéramos que realizar otras. Este consistió en huevos revueltos, en salsa roja y café para la mayoría de nosotros. Debo decir que no soy un gran fan del café. Gusto más de tomar un vaso de leche fría en la mañana, pero como estamos racionando, tengo que conformarme. Hemos hecho planes durante este tiempo, como conseguir masa o harina de maíz para preparar alimentos, hacer una maleta de pánico en caso de que tengamos que salir huyendo, y una tarea muy especial para mí: acondicionar el tinaco como captador de agua pluvial. Volviendo a mi tarea de ayer. Hace unos meses, mi abuelo recibió un tinaco de 1500 litros de capacidad como parte de una política de ayuda del gobierno de la ciudad. Cuando llegó la época de seca y comenzó a escasear el servicio de agua potable, hacíamos el pedido de una pipa de agua para llenar las cisternas y este tinaco como seguro de que podríamos tener algo más de agua por si hacía falta. Por la tarde, mientras conectaba el tinaco al sistema, escuché disparos a lo lejos, pero lo bastante cerca para preocuparme. El sonido de las ambulancias junto a motores pasando a toda velocidad le siguieron estos disparos, lo cual solo puede significar que la zona de conflicto se está extendiendo y está absorbiendo el lugar donde vivo. Puede que sean algunos pequeños motines provocados por personas al borde de la locura o hasta muertos vivientes. No acabo de acostumbrarme a esta palabra. El solo pensar que la ficción se ha vuelto realidad me da escalofríos. También nos han visitado mis primas, que viven en unas casas más adelante, sobre la misma calle, preocupadas por saber qué haríamos en caso de que las cosas se salieran de control. Irónico. Yo pensé que ya estaba así la situación. La preocupación llegó a ellas debido a que el suministro de agua fue cortado esta mañana. Esto, aunado a que la energía eléctrica sigue fallando, fue probablemente un detonador de estrés dentro de ellas. En su casa no hay cisterna y dependen completamente de la presión de la toma de agua para su servicio. Debo decir que fui algo tonto al no contemplarlas a ellas y a su familia. Ahora son más bocas que alimentar y eso nos obligará a racionar la comida de nuevo. Hace 5 minutos recibimos una llamada y mi padre y mi madre han estado discutiendo fuertemente desde entonces. No sé qué es lo que esté pasando, pero creo que dejaré de escribir por unos instantes para estar al pendiente de lo que pueda pasar. En esta situación, lo que menos necesitamos es que existan conflictos internos en nuestro grupo. Hasta mañana, bitácora. Postdata. La llamada ha sido de mis abuelos paternos. Al parecer las cosas están muy mal donde viven. Además, mi madre le ha estado ocultando cierta información a mi padre. Saldremos en este momento. 31 de octubre de 2015. Ciudad de México. Casa. Ayer fue el caos, literalmente hablando. Pasé todo el día con mi padre, mis abuelos y algunos de mis amigos, evitando a las personas enloquecidas, soldados y muertos vivientes que había por todos lados. Todo empezó con la llamada que recibimos de mis abuelos ayer. Fue prácticamente una llamada de emergencia, ya que la zona de la ciudad donde ellos viven era un caos debido a los motines, saqueos y mareas de muertos vivientes que la azotaban. La calle donde se encuentra su casa había sido abandonada días atrás por las personas que no estaban infectadas y poco después, las que sufrieron algún encuentro con los infectados salían a trompicones de las viviendas caminando sin rumbo. Literalmente abarrotaban la calle. Le dijeron a mi padre que ya varias veces habían rozado la puerta de la entrada y que con el ruido que ellos mismos creaban hacían que otros se vieran interesados,
lo que demostraban golpeándola por horas con sus cuerpos y manos hasta que otra cosa llamase su atención. Algunas veces un perro, una rata y en otras ocasiones menos afortunadas, una persona. La situación era apremiante. Mi abuela y mi abuelo poseen ya poca movilidad gracias a su avanzada edad y solo viven con 2 de mis tías y 2 primos, lo que dificulta las cosas si es necesario realizar una tarea que implique fuerza física. Después de la llamada, mi madre y mi padre comenzaron a discutir sobre si debía ir o no. Mi madre opinaba que lo mejor que podían hacer era permanecer dentro de su casa y esperar a que se calmaran las cosas, pero mi padre pensaba que debía de ir en su ayuda inmediatamente. Yo coincidía con él. Durante la discusión, mi padre logró notar que mi madre estaba titubeando de repente, como si tuviera conocimiento sobre algo que no quería que los demás se enteraran. No en balde llevan 29 años casados. Se conocen demasiado bien. Resulta ser que unas horas atrás, mi madre había recibido un mensaje de texto en su celular de una de sus amigas que sí había decidido quedarse en el edificio donde antes trabajaba, el conjunto Colonia y le llama. Al parecer, se habían visto rodeados por una multitud de infectados, y la ayuda había tardado en llegar, por lo que el peso de la marea de cuerpos hizo que las rejas que rodeaban el edificio cayeran, dejando vía libre a aquellas criaturas para invadirlo. Todo esto obligó a que algunos se refugiaran en el sótano y otros en los pisos superiores, quedando de ambas maneras aislados de una salida segura. Creo que mencionó que el mensaje llegó después de que una persona optara por arrojarse al vacío desde el último piso. Lógicamente, mi padre preguntó si había podido comunicarse con su amiga, a lo que mi madre solo pudo responder con la mirada clavada en el piso. Era evidente lo que había pasado con ella. La reacción que mi padre tuvo enseguida me marcará por toda la vida. Hubiera pensado que saldría disparado para buscar a mis abuelos, o por lo menos gritaría un poco tratando de aliviar su enojo momentáneo, pero en vez de eso, se dejó caer en el sillón con las manos entre la cabeza, en un gesto que evidenciaba la impotencia que sentía. La impotencia de no saber qué hacer. En este momento tendré que revelar que a veces suelo tomar las cosas muy fríamente. Pienso que hay decisiones que se tienen que tomar con la cabeza y no con el corazón. Esta era una de ellas. Vamos por ellos, le dije a mi padre, quien solo me vio con unos ojos que reflejaban asombro. Pensé que si nos íbamos a arriesgar a salvar a mis abuelos, ese era el momento, y no cuando las posibilidades de sobrevivir sean más escasas. Además, si utilizábamos la minivan y las armas que habíamos encontrado, podríamos asegurar nuestro regreso. Con este último comentario solo conseguí que los ojos de mi madre se transformaran en puñales. Discutimos sobre la necesidad de ponernos en peligro y la gravedad de la situación, pero las cosas ya estaban decididas. Saldríamos con mi padre en la camioneta a recoger a mis abuelos. Sí, son más bocas que alimentar, y ya estamos empezando a carecer del espacio necesario para alojar a más gente, pero en esta situación no podemos hacer de la vista gorda. No me convertiré en aquel chico neoyorquino. Alonso y Oscar se ofrecieron para ayudarnos, así que después de esto, cargué las Glock y las Beretas. Mi padre revisó que la camioneta tuviera suficiente combustible y salimos en su ayuda. En ese momento, la frase romper tu burbuja adquirió otro significado para mí. La barrera que significaba el televisor, el internet o inclusive los mismos muros de mi casa habían creado una percepción errónea de lo que realmente sucedía en la ciudad. Accidentes de tránsito, personas heridas en la calle, algunos infectados, policías atrincherados en sus propias patrullas, camiones del ejército volcados y un sinfín de imágenes propias de una novela surrealista aparecían cada pocos metros, haciendo nuestro avanzar lento y quebrado. Le pedí a mi padre que subiera su ventana hasta una altura en la que solo pudiera caber su mano, porque yo haría lo mismo. Posteriormente le pasé una de las Beretas y a los demás las Glocks, indicándoles cómo debían usarlas. Les dije todo lo que leí, así que puede que muchas cosas no salieran tal cual, pues no somos tiradores experimentados. Le dije a mi padre que por la película antiasalto, los cristales laterales resistirían, y que la abertura nos ayudaría para asomar el cañón de la pistola y disparar para defendernos. Todos asintieron y continuamos el viaje en silencio. Al ver todo esto, comprendí por qué dejaron que esta zona se fuera al caño. Era lógico. Al gobierno solo le preocuparía salvar primero a las personas con mayor nivel socioeconómico, las personas que pueden contribuir económicamente a sus campañas, dejando a las personas de menos recursos
pudrirse en los hoyos de miseria que ellos mismos habían creado. Me enferman. En fin, tardamos 1 hora en llegar hasta las faldas del Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapalapa, donde se encuentra la casa de mis abuelos. Casi eran las 6 de la tarde y la intersección de Avenida Tasqueña con Avenida Tláhuac estaba totalmente desierta. Algunos automóviles bloqueaban el camino y los cuerpos de algunas personas yacían en el piso en un charco de sangre seca. Todo indicaba que habían sido devorados. Sin prestar mucha atención de esto, continuamos por Avenida Tláhuac para llegar hasta la calle 5 de Mayo. No sin cuidarnos de que algún grupo de muertos vivientes pudiera salir de entre las estaciones de la nueva línea del metro. Pero cuando llegamos frente al exconvento de Culhuacán, encontramos una grúa volcada, bloqueando el paso por completo en ese sentido. Decidimos subir por la calle de José María Morelos hasta la intersección con Aurora Boreal, y así llegar a la casa de mis abuelos sin mayores problemas. En cierta forma, el camino que tomamos fue el más fácil. Desde otro punto de vista, no lo fue tanto. Una de las zonas que alguna vez fuera la más densamente poblada de la ciudad, ahora estaba desierta, mostrando las puertas de cada casa como profundos y oscuros agujeros amenazando con devorarnos. Era algo propio de una escena de cine catastrofista. Sábanas tiradas en el pavimento, muebles destrozados, cristales rotos por todos lados y lo mismo. Cuerpos mutilados y charcos de sangre seca en el asfalto. Dimos vuelta a la izquierda en Aurora Boreal y alcanzamos rápidamente la cuadra donde estaba la casa de mis abuelos, topándonos con un obstáculo con el que no contábamos. Estaban alrededor de 60 o 70 infectados con la mirada perdida, arrastrando sus pies y revolviendo los desechos con los que chocaban. Parecía que las personas de ahí se habían coordinado para tratar de generar una barricada con los automóviles, pero no lo lograron a tiempo, pudiendo solo bloquear la salida a la calle 5 de Mayo. Todos guardamos silencio y mi padre me lanzó una mirada tratando de preguntarme cuál era el siguiente movimiento. Callé por unos segundos, lo que le pareció a mi padre que tal vez me había quedado sin respuesta, a la vez que abría un poco la puerta después de haber tomado una de las veretas. Lo detuve antes de que lograra hacerlo por completo, y le dije que no llevábamos suficiente munición, pero contaba con otro plan. Les dije a todos que embestiríamos a los infectados que estuvieran en nuestro camino hasta la casa, y que daríamos un cuarto de vuelta para que la parte trasera de la camioneta topara con el portón del garaje, y así todos pudiéramos entrar y salir con facilidad. No era el mejor de los planes, pero era el que más posibilidades nos daba para salir con vida, por lo que nadie pudo decir nada al respecto. Subimos totalmente los vidrios de las ventanillas, nos colocamos los cinturones de seguridad y mi padre aceleró a todo lo que daba la camioneta. Si alguien está leyendo esto y comienza a imaginarse algo sacado de una película de acción en donde los cuerpos salen volando cuando los golpea un automóvil, seguidos de un sonido metálico, debo decirle que está equivocado. Parece ser que a gran velocidad, como lo ha demostrado la física antes, los cuerpos se resisten al movimiento, es decir, que tienden a estar en reposo. ¿Por qué digo esto? Es simple. Los cuerpos que eran rozados por la camioneta eran despedidos contra los objetos cercanos que, al chocar, hacían un ruido similar al de nueces quebrándose, pero los que quedaban totalmente de frente a la camioneta eran aplastados por ella, quedando debajo de la carrocería y emitiendo un sonido muy parecido al de un cartón de leche siendo aplastado. Lo más importante era que, con cada golpe, nuestra velocidad aminoraba. El incesante concierto de cuerpos aplastados duró alrededor de 20 metros, hasta que llegamos al punto donde daríamos la vuelta para quedar en posición, y así lo hicimos. La vuelta fue un poco brusca, y la camioneta dio un gran golpe contra la puerta de la casa, pero por suerte este no causó gran daño. Nos desabrochamos los cinturones de seguridad y empezamos a saltar los asientos para salir por la puerta trasera, cuando nos dimos cuenta de un detalle crucial en nuestro plan. ¿Quién demonios nos iba a abrir? Nos vimos los unos a los otros tratando de obtener respuestas y notando lo evidente. Aunque habíamos aplastado a cerca de 15 infectados, todavía quedaban bastantes en la calle, y con nuestra proeza llamamos su atención, dejándonos solo unos minutos antes de que rodearan la camioneta y la inmovilizaran por completo. Sí, lo sé, soy de los primeros en reconocer mis errores. Faltó afinar esa parte del plan, pero considerando lo apremiante de la situación, no había mucho tiempo para fijarse en detalles.
Es una suerte que vive en un mundo tecnológico, donde uno de los campos que más ha avanzado es el de las telecomunicaciones, donde existen aparatos tan versátiles como el teléfono celular, el cual se ha convertido en un accesorio común hoy en día. Hurgué en mi bolsillo y saqué mi teléfono para hacer una llamada a la casa de mis abuelos, esperando que pudieran bajar a abrir la puerta lo más rápido posible. Claro, si todavía existía una línea a la que pudiera llamar, o las antenas de red de telefonía estuvieran todavía funcionando. El tono sonó 2 veces. Contestó una de mis tías y le expliqué atropelladamente lo que pasaba, indicándole que nos abriera una de las puertas y que todos estuvieran listos para salir de ahí de inmediato. No sabía si me había logrado entender, pero cuando abrió la puerta, mi abuelo Gilberto, mi abuela Romina, mis 2 tías Rosa y Diana y mis 2 primos Alan y Rodrigo estaban ahí listos para irnos. Abrimos la puerta trasera y casi empujones entraron todos en la camioneta. No hubo tiempo para acomodarse bien en los asientos, por lo que, aun cuando no estábamos todos en nuestros lugares, mi padre arrancó para ganar un poco de distancia a los infectados. Incluso una de mis tías me aplastó contra el asiento trasero al momento que la fuerza provocada por la aceleración le venció. Regresamos por el camino que habíamos recorrido hasta separarnos 1 cuadra de los muertos vivientes para detenernos y así poder acomodar a todo mundo dentro de la camioneta. Realmente no llenaré estas páginas con las cosas que nos dijimos, pero sabrán que fue uno de los momentos más emotivos de toda mi vida. Lo digo porque lo que pasó a continuación fue más relevante que nuestro reencuentro. Entre risas, lágrimas de felicidad y palabras de aliento, un fuerte golpe sacudió uno de los costados de la camioneta. Reconoceré que me aferré al asiento al sentir que se inclinó unos 30 centímetros de uno de los lados. Inmediatamente, un segundo golpe, no tan contundente, sacudió la puerta del conductor, la del lado de mi padre, quebrando el cristal, pero por suerte no reventándolo. Todos estábamos confundidos y asustados, pero cuando vimos a la criatura que golpeaba la camioneta, quedamos boquiabiertos. Era un infectado, un chico de casi 20 años con una herida en el hombro, tal vez provocada por una mordida, pero aún así, él era diferente de los demás. Su carne no se había comenzado a descomponer, y la piel de su rostro se había inyectado con venas purpúreas que salían desde los ojos. Además, su cuerpo parecía estar en las mismas condiciones, si no es que en mejores, que cuando estaba vivo. Mi padre no dio tiempo a que atacase de nuevo, así que respondió acelerando, dejando atrás aquel enigma envuelto en un cuerpo no muerto. Después del susto, avanzamos en silencio de regreso por el camino que habíamos tomado para llegar a casa de mis abuelos. Aquel encuentro con ese infectado nos había dejado en una especie de estado de shock, ya que a pesar de que habíamos visto muchos otros, créeme, no te acabas acostumbrando. Este nos había tomado por sorpresa al ser diferente. Realmente me provoca algo de curiosidad el saber cómo es que tenía tanta fuerza y podía moverse tan rápido. No es que sea un experto, pero los que vimos en el camino no eran así. Parecían cadáveres con días de descomposición y les faltaban partes de su propia carne en muchas áreas del cuerpo. Además, el rigor mortis los hacía lentos y poco coordinados, haciendo parecer el Hércules de los muertos vivientes, como los que vi al principio, como los que vi en Seúl. Después de 30 minutos, algo nos detuvo de nuevo. Un bloqueo provocado por una colisión entre varios automóviles. Muchos de ellos eran militares. Parecía como si fuesen huyendo de algo, y de pronto, la fatalidad llegó al encontrarse con otro auto en medio del arroyo vehicular, quedando convertida una caravana de 6 vehículos en un montón de fierros retorcidos y humeantes. El olor a sangre se combinó con el de la gasolina y pronto pudo ser detectado por nosotros, por lo que mi padre viró en una calle para tomar una ruta secundaria y alejarnos de ahí. A partir de ese momento, nos adentramos en una zona que todavía contaba con bastante población no infectada, por lo que no entraré en detalle de lo que pudimos ver a través de las 6 horas que tardamos en regresar a casa. Gente corriendo ensangrentada, infectados bañados en sangre, disparos, incendios, humo, cristales rotos y gritos eran lo que la noche trajo consigo. Todo era confuso y cubierto con un tinte dantesco, lo que hacía prácticamente imposible definir o encontrar un punto de referencia en las calles. Perdón que recurra a un discurso tan retórico, pero es la herramienta más útil que tengo para no usar detalles que traigan esas imágenes a mi cabeza. En un momento del recorrido, alcancé a ver a una niña de pie en la banqueta. Sostenía un oso de peluche y vestía una pijama rosa.
Su cabello era castaño y la piel blanca de sus mejillas alcanzaba a dejar ver marcas de lágrimas secas. Era evidente que estaba perdida y algo le había pasado, pero no se movía. Pensé durante unos instantes en decirle a mi padre que se detuviera para que la recogiéramos y así llevarla a un lugar seguro, pero otra parte de mí me detuvo, haciéndome recordar que ya éramos demasiados en mi casa y que llevar otra boca más podría poner en riesgo nuestras oportunidades de sobrevivir. No dije más y solo desvié la mirada. Después de esas 6 horas de angustia causadas por ver en qué condiciones se encontraba la ciudad, regresamos a casa. Alonso y yo descendimos rápidamente de la camioneta para poder abrir la puerta del garage. Chequé el reloj de mi celular y eran pasadas las 12 cuando todos comenzaron a descender de la camioneta. No quisimos hablar mucho del viaje para no alterar a los demás, pero parecía ser que ellos podían leerlo en nuestros rostros. No había buenas noticias. Decidí cenar algo ligero e irme a acostar temprano para poder recuperar fuerzas, por lo que subí al comedor. Tomé unas galletas y un vaso de leche frente al televisor. Sí, lo sé. Acababa de salir de una situación estresante para llenarme de historias igual de angustiantes transmitidas por la televisión. Pero por lo que vi, algo tenía que haber cambiado para que las cosas se salieran de control en Iztapalapa. A veces mi curiosidad es más grande que mi cautela. Encendí el televisor y nada. Los mismos discursos, las mismas palabras de aliento junto con escenas menos impactantes de lo que pude observar en nuestro camino. Mi cabeza empezó a hervir por aquel semejante despliegue vulgar de censura. Es indispensable que la población comience a saber la verdad sobre lo que pasa en la ciudad y en el mundo. Pronto encontré la respuesta más lógica para lo que estaba viendo. No deseaban causar pánico. El gobierno, las televisoras y tal vez hasta mi madre sabía que todo estaba perdido, dejando como última esperanza que las personas conservaran el control y no agravaran la situación. De cualquier forma, fue demasiado insultante para mí. Terminé mi cena y bajé a mi cuarto a descansar. Cuando me desvelo, por poco que sea, suelo dormir hasta muy tarde para recuperar fuerzas, y así lo hice hasta esta tarde. Desperté cerca de las 2 al escuchar el ruido de sillas arrastrarse. Me levanté y vestí para subir a desayunar, pero lo que encontré fue que toda mi familia y amigos estaban reunidos frente al televisor, viendo las noticias. Ya no era el conductor de siempre, sino un reportero, con la camisa rota y manchada de sangre en el brazo izquierdo, donde se veía un improvisado vendaje. El estudio también se encontraba en malas condiciones y parecía contar con una sola cámara. Este describía cómo el resto de equipos de noticias había logrado escapar y que ellos quedaron atrapados por una horda de infectados. No lo podía creer. El estudio estaba relativamente muy cerca de mi casa. ¿Que las cosas se habían ido por el drenaje en el tiempo que dormí? Di un vistazo por la ventana y mi miedo se vio confirmado. Casi todos nuestros vecinos estaban empacando sus cosas en camiones, automóviles o camionetas y tratando de salir de aquí. Otros tantos estaban atendiendo a algunos heridos en la calle, mientras otros peleaban con una hazaña increíble. Una ambulancia volcada bloqueaba parcialmente la calle que pasa frente a mi casa. Di media vuelta y todos me miraban con el rostro suplicante por respuestas, casi como si hubiera sido un profeta. Déjame decirte que en estos casos nadie quiere ser el que tiene la razón o el primero en decir, te lo dije. Pregunté qué había pasado y solo me contestaron que la evacuación fracasó y que el gobierno se centró en evacuar solo al personal de vital importancia, dejando a la población a su suerte. También me dijeron que cuando intentaron sacar al presidente de la ciudad, su helicóptero cayó y no sobrevivió. Por fin algo bueno. Por lo que están esperando que el Congreso designe al presidente interino. Toda la ciudad se había vuelto una zona de guerra. De pronto, mi madre rompió el silencio para preguntarme algo que jamás pensé que me preguntaría. ¿Qué debemos hacer?, me dijo. Traté de controlar mi angustia y no flaquear, contestando con la mayor serenidad que pude. Le dije a mi madre que permaneceríamos aquí por unos días, aunque sea difícil, y que después, cuando la gente se calme, saldremos. Todos agacharon la cabeza porque comprendieron que quise decir cuando la mayor parte de la gente muera. También les dije que debíamos comenzar a hacer preparativos, tratar de buscar velas, volver a racionar la comida y establecer zonas vulnerables o de seguridad en nuestra casa, así como un medio de escape. Todos se levantaron y comenzaron a hacer los preparativos. Juntamos muebles que no fueran útiles de momento para bloquear la puerta de entrada y repartí todas las armas entre mi familia. En el televisor
han dejado de transmitir desde el interior de la ciudad para pasar a una locación segura, entre comillas. La energía eléctrica va y viene, por lo que hemos de pensar en un método para mantener la comida del refrigerador. He visto salir al dueño de la tienda de enfrente, por lo que en unos minutos saldré con mis amigos para sacar todo lo que podamos, incluyendo los garrafones de agua que podamos cargar. En cuanto a las armas, las he repartido lo más equitativamente que pude. Sé que no somos expertos en manejarlas, pero son nuestro seguro de vida. Solo me he quedado con las granadas y el C4, lo que me recuerda que deberemos cerrar las llaves del gas para no tener ningún accidente dentro de nuestro refugio. También hemos podido traer algunas tablas de la casa de mis primas. Serán útiles ya que su abuelo es carpintero. Mientras cargaba las hojas de AAA, logré percibir el olor a humo a lo lejos, lo que quiere decir que hay un incendio cerca. Sinceramente, la situación me ha rebasado y espero que la decisión que hemos tomado sea la adecuada, ya que la vida de más de 20 personas depende de eso. Después de todo el primer ajetreo, subí a la azotea de mi casa para poder ver el horizonte, pero no reconocí la ciudad. Cientos de columnas de humo se elevaban alrededor, dando el aspecto a la ciudad como de una zona de guerra. En eso, mi madre me ha dicho que de acuerdo al número de personas que somos, la comida nos durará tan solo 10 días. No es suficiente. Tendremos que salir a buscar dentro de poco. La ironía de esta vida a veces me sobrepasa. Uno pasa su vida preparándose para ser autosuficiente, defenderse del mundo, y en estos casos simplemente no sabes cómo responder adecuadamente. Cualquier decisión puede ser mala, en extremo, y causarte la muerte. También le digo ironía porque una de las fechas que más me atrapan es la del día de mañana. Sí, así es. Mañana será el Día de los Muertos. Hasta mañana, Bitácora. Muy bien amigos, espero les haya gustado este nuevo capítulo de Loseta, infección en la Ciudad de México. Ayúdanos regalándonos un like y suscribiéndote para que puedas estar al tanto de los siguientes capítulos mientras se van subiendo. Déjanos saber qué parte te gustó más en los comentarios. También nos puedes seguir en Facebook y Wattpad. Saludos a Erika Denise Morales, Quetzali Colmenares, Paulina Ocampo, Alejandro Franco, Marisol Flores y Miriam Leal Ramos. Gracias por seguirnos y ser uno de los tantos sobrevivientes que escuchan esta historia. Links en la descripción.